es el doctor quien amablemente atendió nuestra invitación para hablar, bueno, esta coyuntura, pues, de la cual no se desprenden pocas expectativas. Él va a tener una intervención inicial y posteriormente vamos a abrir unas rondas de preguntas y respuestas. Las preguntas las van a formular de forma escrita, igualmente aplica para las personas que nos acompañan hoy día Zoom. Vamos a hacer 3 rondas, el foro durará aproximadamente 1 hora y media. Como siempre, antes de iniciar la actividad, la invitación es a que revisen, consulten nuestra oferta académica, una oferta variada entre cursos y diplomados. Aproximadamente 2 diplomados y 3 cursos están disponibles para nuestra oferta académica del segundo semestre de 2024. Esta información la pueden ampliar en nuestras páginas web, nuestra página institucional, la de cetic.edu.be, y en nuestra revista de actualidad y análisis político, politicaucap.net. Recuerden siempre, política, UCAP, porque escribimos la política de una manera diferente. Bueno, sin más preámbulos, presentamos al doctor Enrique Márquez, ex candidato presidencial, ex rector del CNE, aquí con nosotros. Estamos en una situación que provoca la revisión de todos, creo hay muchas expectativas, si bien algunos siguen aferrados a la esperanza de cambios, hay otros pues, que se han dejado llevar ya por la desesperanza y como es normal, existe mucho miedo hoy en día entre los venezolanos. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en este camino hacia el 10 de enero? Bien, muchísimas gracias. Quiero inicialmente darle un saludo a todos, un abrazo. Los que están acá en este salón de la UCAP y a los que están viendo por las redes. Mis saludos al padre Ugalde, un amigo, un honor tenerlo dentro de la audiencia, padre. Y muchas gracias a Benito Alarcón y a su equipo por el diseño del espacio y por darme la oportunidad de estar acá en un espacio que aprecio, prestigioso, espacio de estudios políticos y de gobierno. No es menor el reto de atreverse a hablar de política en Venezuela en este momento. Quizás, momento más difícil que a muchos en nuestra carrera política nos ha tocado enfrentar. Yo en lo personal confieso que nunca pensé enfrentar este momento. Yo siempre pensé que en Venezuela había todavía reservas institucionales como para impedir sucesos tan dramáticos como el ocurrido el 28 de julio. El 28 de julio, el pueblo se expresó de una manera comuniosa, cívica, democrática. Y el Consejo Nacional Electoral se comportó de la peor manera posible. No hubo correspondencia entre la actitud del pueblo venezolano en buscar su destino a través del voto, y vaya que costó unificar visiones políticas durante los últimos años para construir una ruta electoral y fortalecerla. Vaya que costó. Y cuando la sociedad venezolana se alinea en esa búsqueda y genera un proceso de cambios basado en el voto, las instituciones no fallan. Las instituciones secuestradas no fallan. Y en este caso, la no publicación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral nos tiene a todos en vilo. La sociedad confundida, presa de dos verdades, presa de una contradicción, presa de una situación lamentable que ha originado, todavía no he visto encuestas post 28J, pero lo que uno percibe es un gran desconcierto, una gran desesperanza, una situación que no se debería corresponder con un pueblo que ha actuado de la manera como ha actuado, y una situación generada de una forma, para mí,
lo confieso, inesperada. Había mucha gente que decía que era posible una falla institucional tan grave como la que ocurrió. Yo confieso que yo no me lo esperaba, porque pensaba que todavía en algunas instituciones del país existían reservas éticas y morales como para impedir una catástrofe institucional como la que hemos vivido, que se nos cayera completo las posibilidades de un poder electoral que sencillamente no cumplió con su responsabilidad. Y digo dos verdades porque hay una confrontación todavía. El 28 de julio debió ser parte de una solución. Es lo que muchos veníamos construyendo. Entre ellos me incluyo. Muchas veces dije que la única ruta era la electoral. Hoy lo ratifico. Es la única ruta posible. Pero nos costó mucho, como dije antes, construir esa ruta, convencer a tanta gente de que el voto era la única ruta. Y entonces hoy nos encontramos frente a una debate, frente a una imposibilidad, frente a la impunidad con la cual pueden actuar las instituciones en un Estado que no es el Estado que nosotros queremos. Es un Estado que está, sin duda alguna, secuestrado por una forma de ver al país. Esa es la situación que tenemos ahora. Una situación que tiene a un gobierno que desde mi punto de vista tampoco ganó nada, porque se encuentra hoy más débil que antes. Veo un gobierno con carencia de popularidad, con un problema internacional agravado y con contradicciones internas importantes. A pesar de que la fuerza desplegada, valga la redundancia, en actos de fuerza por todo el país, pueda mostrar lo contrario, yo percibo que tenemos un Estado débil hoy en día, fruto de lo acontecido también, y una pérdida de popularidad peligrosa para un gobierno. Y tenemos una sociedad presa del terror generado por las actuaciones del Estado. Un Estado que bien pudiéramos llamar un Estado policial, un Estado de fuerza. Yo percibo que hoy en día las actuaciones del gobierno, lejos de ayudar a consolidar su posición, lo que hacen es debilitar, porque son acciones de fuerza. Por ejemplo, y cito la última actuación que me parece inútil, pretender tapar el sol con un dedo. La destitución o la prisión del alcalde de Maracaibo, con quien me solidarizo. Y el intento de nombrar un alcalde al margen de toda la ley. Me parece eso que es un acto de fuerza inadmisible, porque no tiene que ver ni siquiera con el 28J. No tiene que ver ni siquiera con eso. Tiene que ver con otras situaciones. Es decir, que de alguna manera caímos presos de una especie de neurosis en el gobierno, en el cual pretende llevarse por delante toda la Constitución y toda la ley. Y es algo preocupante, porque imagínense usted lo que es. Ya teníamos en Venezuela experiencia de lo que es vivir en un Estado que pisa fuera de la Constitución y viola algunos derechos. Pero imagínense ustedes el camino que podemos tener si el gobierno que aún tenemos pretende continuar en la ruta hacia el abismo totalitario, porque son acciones totalitarias, sin duda alguna. Son acciones que uno tiene que reflexionar
Y la idea es que reflexionemos alrededor de cuál es la ruta, hacia dónde nos conduce eso. Yo creo que hay factores interesados en llevarnos a un gobierno de ese tipo por completo. Yo no creo que todos los partidarios del gobierno estén conscientes de lo que es un gobierno de ese tipo. Un gobierno donde no se respetaría, como hasta ahora no se quieren respetar leyes, ni constitución, ni nada. El 28J, si hubo una víctima, es la constitución. Es la constitución, es el Estado de Derecho, son las instituciones. Al margen de quién ganó y quién perdió, que podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso. Al margen de eso, la sociedad vio como el 28J se pretende asesinar la institucionalidad venezolana. Incluso nosotros presentamos una solicitud ante la Fiscalía General de la República para investigar a los 5 rectores que creemos que son los causantes del problema inicialmente. Independientemente de si recibían órdenes de alguien o no, son los causantes del problema. Porque creemos que hay una conspiración para acabar con el voto. Con el voto como elemento estructurador de la República. Pero cuando leemos la Constitución, el voto es la clave, la piedra angular en la cual nuestra República se funda, el sufragio, la voluntad, la soberanía del pueblo. Ahí hay una conspiración, ahí hay algo, una actuación al margen de la Constitución que tiene intenciones claras de acabar con el voto. Y por eso nosotros solicitamos esa investigación. Y por supuesto, que no hemos recibido noticias acerca de ella. Entiendo que no ha iniciado ninguna investigación al respecto. Y por eso también, después del 28J, nosotros tomamos la decisión de trajinar un camino en el cual creemos. A pesar de lo difícil que es creer en las instituciones en Venezuela, nosotros creemos que las instituciones hay que someterlas siempre a prueba. Siempre. Mucha gente me dice, o nos dice, a quienes andamos en esta ruta, nos dice, bueno, ustedes parecen ingenuos, ¿cómo van a estar ustedes yendo al Tribunal Supremo de Justicia? Ustedes no saben la respuesta que le van a dar. Y yo sí, la puedo asumir, pero tenemos que agotar las vías. Yo creo que la oposición, en la oposición, hemos perdido muchas oportunidades en el pasado, en ese juego de desconocimiento mutuo entre los actores políticos del gobierno y de la oposición, al no reconocer las instituciones del Estado, el no recurrir a las instituciones del Estado, el no recurrirlas, el no presionarlas, el no ponerlas en evidencia, el no hacer el trabajo necesario institucional que puede parecer arar en el mar, pero que yo considero que es sumamente útil para mostrar el funcionamiento institucional y para ponerlas a prueba. Las instituciones no funcionan hasta que funcionan. No sabemos cuándo va a ser. Y si no las probamos es imposible saber en qué momento va a ocurrir el funcionamiento. Entonces nosotros fuimos al tribunal, fuimos citados al tribunal como parte en la sala electoral, en los solicitados por el presidente, que nunca tuve claro exactamente lo que fue, porque no pudimos ver el recurso, no pudimos ver el expediente, no tuvimos acceso a ninguna de las actuaciones, no nos respondieron ninguna actuación, hubo una sentencia número 31, sobre un peritaje que nadie vio, o sea, una serie de vicios increíbles, pero ahí estuvimos, ejercimos las acciones necesarias, ajustadas al derecho, a la Constitución, y la respuesta que obtuvo el país de la sala electoral creo que fue decepcionante. No tanto porque se inclinara hacia un lado o hacia otro, es que las cosas no se hicieron bien. Yo no soy especialista en derecho, no soy abogado, pero de tanto lidiar con leyes en 43 años de política, uno algo va aprendiendo, por lo menos de la terminología. El presidente solicitó un recurso contencioso electoral contra nadie.
un contencioso contra nadie. La sala electoral inventó un procedimiento para tramitar un recurso contencioso electoral diferente al procedimiento establecido en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece un recurso contencioso electoral se desarrolla de esta manera. La sala lo desarrolló de otra manera que nadie sabe exactamente dónde la sacó. No dio el derecho a que pudiéramos participar del peritaje, que es la única prueba en la cual se basa la sentencia número 31. No hay otra prueba, sino el peritaje que se le hizo al material que llevó el Consejo Nacional Electoral ante la sala electoral. No aceptó testigos ni expertos de parte, cosa que ya vicia también el procedimiento. Bueno, lo cierto es que esa sentencia ocurrió. Nosotros no la recurrimos, le hicimos la acción de revisión constitucional, la cual está en espera de la sala constitucional, por todos estos factores que he mencionado, que se resumen en una violación a la Constitución de varios e importantes artículos de la Constitución, empezando por la violación de los principios fundamentales, 6 de los 9 artículos establecidos en el título 1, de los principios fundamentales de la Constitución, de la cual el más grave es la violación a la soberanía, al artículo número 5, que establece que la soberanía reside en el pueblo y lo ejerce a través del sufragio. Pero así, una cantidad de artículos que tienen que ver con los derechos del ciudadano a poder exigir justicia, debido proceso y una serie de conceptos constitucionales. Recurrimos a la sala constitucional. La sala constitucional no ha admitido el recurso, pero le nombró ponente. Hay un avance tímido. Algunos recursos de revisión constitucional no tienen ponente de hace años. El nuestro tiene ponente. Recurrimos a una cantidad de personas que nos acompañamos en esa tarea de ir a la sala constitucional. La semana que viene iremos a consignar una cantidad de apoyos que por la vía electrónica hemos recibido, haciendo uso de la ley que permite que a través de la vía electrónica también gente se adhiera y apoye recursos como este. Vamos a continuar exigiendo que haya una ponencia que admita el recurso de revisión constitucional. Nosotros creemos que ese es un recurso poderoso y le hemos enviado mensajes al gobierno públicamente, y aprovecho este canal también para hacerlo, porque creemos que puede convertirse en un elemento de solución política en el mediano plazo, en el corto plazo, porque pareciera que para el país esta es una situación insostenible, la que tenemos actualmente. Es insostenible para la sociedad venezolana, para la política, para los partidos, para el gobierno. Pareciera que puede haber una crisis de sostenibilidad en el futuro. Y creemos que la sala constitucional puede servir para dirimir esa crisis, para solventar esa crisis. Por supuesto, quizás es mucha ambición de parte nuestra que las instituciones funcionen para ofrecer una solución política, pero realmente creemos que es posible. Por eso introdujimos el recurso y le hemos pedido públicamente al gobierno que analice bien las posibilidades futuras de que ante cualquier crisis que se presente, ese pueda ser un recurso que permita resolver. Yo no digo cómo, no digo de qué manera, eso dependerá de una cantidad de factores. La construcción de una solución política, de un entendimiento entre los venezolanos, dependerá. Pero sí creemos que son una acción que puede ayudar, y por eso lo introducimos, para agotar la vía interna, que es necesario para probar las instituciones, para utilizar a la sala constitucional como el último bastión de defensa de la Constitución venezolana, para que ellos puedan ejercer su función de magistrado en defensa de la Constitución y generen una
resolución, una sentencia que pueda hacer, que pueda ayudar a reconstituir el Estado de Derecho basado en la Constitución. Por eso lo hicimos. Y por eso estamos en la expectativa de que esto pueda funcionar. Y no soy ingenuo, no creo que funcione en el corto plazo. Porque la situación de tirantez todavía en Venezuela, después del 28J, está intacta. Y pareciera que vamos a problemas mayores. Problemas mayores políticos, me refiero. Problemas que nacen en la carencia de reconocimiento entre los actores políticos. Yo no quiero exagerar, no quiero igualar cargas tampoco, porque considero que el principal responsable de la crisis política que atraviesa nuestro país es el gobierno, es el que tiene que dirigir el Estado, es el que tiene que propiciar la política, el entendimiento y el diálogo, pero hemos cometido muchos errores, todos los sectores políticos del país, que nos han llevado a un enfrentamiento del cual todavía estamos siendo víctimas en el país. Y yo digo que no podemos entender esta fotografía de hoy o la del 28J sin mirar la película completa. La película completa de todos estos años y las cosas que se han hecho y cómo se han hecho. Yo parto incluso del 2016 para acá, porque fue un año importantísimo. Fue el año de la instalación de una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Y todo se fue al traste. ¿Quién violó la Constitución primero? Yo tengo una hipótesis, fue el gobierno. Pero la oposición la siguió al gobierno fuera de la Constitución. Y el conflicto que se debió dirimir en el marco de la Constitución, lo salimos a dirimir fuera de ella. Y por eso la lesión a la Constitución es tan fuerte, en mi punto de vista. Lo digo con mucho respeto y con autocrítica. Porque considero que si la oposición en ese momento se hubiera trancado dentro de la Constitución, más bien hubiera forzado a que el gobierno volviera a la Constitución y hubiéramos generado una solución política al conflicto que ya se veía que se ponía sumamente complicado. De tal forma que sí, creo que la raíz de todo esto que estamos viviendo es que, sobre todo, vamos a llamarla así, aunque no está Felipe Mujica por ahí que siempre me reclama cuando utilizo eso, la clase política se salió de la Constitución, empezando por el gobierno. No quiero ser injusto con nadie, pero sí considero que todos dimos un paso fuera de la Constitución y intentamos dirimir eso fuera de la Constitución, argumentando que estábamos dentro, pero todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, hoy en día hicimos una elección el 28J, también al margen de la Constitución, porque las violaciones precedentes en la campaña electoral y en la construcción del proceso electoral violaban la Constitución y obtuvimos un resultado que viola la Constitución, o un resultado de facto, de hecho, que viola la Constitución. De tal manera que si nos analizamos a conciencia, o por lo menos el análisis que yo humildemente he hecho como político, nosotros hemos sufrido de un problema como sociedad y principalmente nosotros los políticos de respetar la Constitución cuando nos da la gana. Empezando por el gobierno. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cómo resolver una situación de hecho utilizando el derecho? Porque resolver una situación de hecho con otra de hecho nos puede traer consecuencias terribles a Venezuela. Si vamos a las actuaciones y a los hechos, y con un hecho fuera del derecho queremos sustituir lo que tenemos hoy, creo que nos daríamos cuenta que no hemos tocado fondo todavía. Quizás allí lo toquemos. Entonces yo planteo resolver esta situación de hecho
con el derecho y la Constitución. Y lo planteo sabiendo lo complicado del camino, lo difícil del camino. Pero, en mi opinión, es el único camino sustentable para producir una solución política de largo aliento para nuestro país. Una solución política sustentable. ¿Sustentada en qué? Vuelvo, de nuevo, en el marco de la Carta de Convivencia de los venezolanos, que es la Constitución de 1999. La única carta de convivencia que nosotros podemos tener. Podemos hacer diálogos de nuevo, pero si esos diálogos no se enmarcan en la Constitución, no llegamos a ningún lugar, porque vamos a invitar al otro, al contrario, a que se salga de la Constitución también. De tal manera que esta ruta nosotros la concebimos como una posibilidad de construir un gran movimiento de resistencia democrática en nuestro país para evitar el avance del totalitarismo en nuestra sociedad, empezando por el totalitarismo gubernamental, por supuesto. Pero es que el avance de esquemas totalitarios es muy rápido. Es hasta, si no hay una sociedad que se resista, es muy rápido. Cuando abrimos el ojo, no nos queda un derecho. Todos están conculcados. El avance, por el contrario, del proceso de democratización es muy lento, complicado, porque requiere consensos, requiere una serie de construcciones que nosotros planteamos hacerlas en el marco de la Constitución. Por eso podemos hablar de un movimiento de resistencia democrática y reafirmación y rescate de la vigencia de la Constitución de 1990. Y esto puede parecer alejado de lo que ocurrió el 28J. Hay mucha gente que me dice, bueno, y vas a pasar la página. Y lo que ocurrió el 28J, ¿cuándo lo vamos a cobrar? Y yo digo, rescatemos la Constitución. Por lo menos es el planteamiento estratégico que de nuestra humilde posición estamos planteando. Un reforzamiento de la conciencia ciudadana frente al papel que le toca al ciudadano jugar en los próximos tiempos de Venezuela, con el altísimo riesgo que tenemos de que esto pase a ser, como diría mi amigo y amigo creo que de todos, John Magdaleno, un estado pretotalitario a un estado totalitario. Un objetivo estratégico de tener esa profundización como sociedad, me refiero. Como sociedad, de tener como sociedad el camino desaforado que llevamos hacia la vida. Y por lo tanto, activar los resortes necesarios dentro de la sociedad para exigir el cumplimiento de nuestra Constitución en todos sus artículos. Le planteo, por ejemplo, una situación que es una muestra sencillamente muy pequeña, pero muy significativa de lo que nos cuesta entender nuestros derechos. A nosotros nos ha tocado, con mucho dolor, ayudar a las madres de unos cuantos muchachos que están presos en Tocuyito y en Tocorón, todo eso. Unas cárceles terribles. Unos muchachos preadolescentes o adolescentes. Y cada una de ellas andaba por su cuenta, como tratando de resolver su problema. Sin abogado porque no le aceptan abogado privado. Sin poder ver al muchacho porque no le aceptan visita. Entonces cada una luchando contra el monstruo del Estado que no escucha. La convencimos de hacer una acción cívica conjunta, de ir al Tribunal Supremo de Justicia a pedir, a solicitar la libertad
un habeas corpus por el muchacho, y fueron 70 casos que agrupamos, que pudimos agrupar. Bueno, la acción la hicimos y empezó a funcionar. Ya las madres están visitando a esos muchachos. ¿Por qué? Porque el tribunal actuó. No fue porque se visibilizó un problema que es colectivo, que es de una cantidad importante de ciudadanos. Se pudo visibilizar y pudimos presionar en conjunto para resolver un problema que no se resuelve de a uno por uno, porque no es un problema jurídico, porque esos muchachos no están presos porque hayan violado la ley, están presos por una acción política. A propósito, donde ellos ni siquiera participaron, la mayoría, ni siquiera participaron de la política, fueron escogidos para, en mi opinión, para infligir terror en los demás, para generar terror en la sociedad. Bueno, ahí hay una muestra. Nosotros queremos seguir haciendo eso, pero no solamente, en este caso, para que se respete el artículo 49 de la Constitución, que establece que todo persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que establece que todos tenemos derecho a un abogado, que establece que todos tenemos derecho a un debido proceso. No, sino para que se respeten todos los artículos de la Constitución. Si nosotros ponemos aquí la Constitución en esta pantalla y vamos a ver artículo por artículo, nos costaría encontrar uno que no esté violado. ¿Cómo hacemos con eso? Nos hacemos de la vista gorda y decimos aquí lo que hace falta es resolver esto como sea, o lo hacemos en el marco de la Constitución. Nuestro planteamiento es la ruta que puede parecer más difícil, pero que creemos que la sustentable, la que se sustenta, la que le da a la sociedad una posibilidad, que es la de luchar contra este hecho con el derecho en la mano, con la posibilidad de que el pueblo actúe en derecho, con la posibilidad de generar un movimiento cívico, movimiento de resistencia, que vaya a defender la Constitución en estas circunstancias. Porque considero también, lo debo decir, que hay características de insustentabilidad en el planteamiento gubernamental. Hay una insustentabilidad. ¿Cómo es eso que yo puedo pretender gobernar un país por la fuerza, sin Constitución, sin Estado de Derecho? O sea, en la actualidad, a mí nadie me puede decir que es un gobierno sustentable. Al contrario, creo que es muy débil y es un problema. Es un problema el que tenemos como sociedad, que creo que tenemos que afrontar y resolver. Nosotros hemos pensado en esta ruta, estamos trabajando desde el Partido Centrados, desde el Frente Democrático Popular, desde otros partidos que se nos han acercado para conversar acerca de acciones cívicas, y creemos que con esto podemos contribuir. No creemos que tenemos la solución en nuestras manos, es la verdad, porque la solución la tiene el pueblo venezolano y su actitud frente a su futuro, pero sí creemos que podemos contribuir con nuestras acciones, humildemente, pero con mucho ahínco, no exento de presiones, no exento de temores, pero creemos que es una ruta factible para el país incluso, porque se trata, a todas luces, de establecer un diálogo con el gobierno. Claro que sí, pero no el diálogo típico encerrado en una oficina, pero el diálogo ante la opinión pública. Ante la opinión pública, con respecto a los problemas reales que tiene el pueblo venezolano, para que el gobierno diga realmente si tiene intenciones de ir a un proceso de democratización o si tiene intenciones de lo contrario. Y entonces allí tendremos nosotros que ir caminando en un camino muy difícil, al cual no nos resignamos sencillamente a entregarnos y dejar a su suerte al país, sino que queremos participar con nuestras posibilidades, con nuestra responsabilidad, porque creo que hay que ejercer un liderazgo responsable en estos tiempos del país, de la verdad. No es fácil sobreponerse a veces a las situaciones, pero creo que hay que
estimular en los partidos y en la sociedad el crecimiento de liderazgos responsables que asuman efectivamente lo que hay que hacer en cada una de las áreas para poder, entre todos, digo entre todos, poder construir un país del cual yo debo decir, estoy muy esperanzado. No puedo decir lo contrario. Creo que hay que tener esperanza, fuerza, convicción para seguir trajinando a pesar de los golpes que recibimos, a pesar de los inconvenientes, porque el pueblo venezolano habló y esa palabra aún retumba. Hay eco por todo el país, por todo el planeta. Esa palabra está allí. Hay que recogerla y buscar hacerla efectiva como un proceso de cambio en paz, constitucionales, por la vía del derecho, para darle sustentabilidad y prosperidad a nuestro pueblo. 34 minutos, creo que me pasé por 4 minutos. Gracias. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Puedo plantearle de 3 en 3 preguntas. Doctor Márquez, ¿está de acuerdo? Vamos de 3 en 3. Okay. Aquí le preguntan, creo que esto lo respondió durante su exposición. ¿Cree que vía el TCJ se puedan encontrar las respuestas constitucionales para retomar la democracia? Hay otras alternativas para lograr el hilo presidencial y esta la podemos enlazar pues con las interrogantes que existen en torno al 10 de enero. Si ese día se desconoce nuevamente la voluntad popular, ¿qué es lo que usted propone para el 11 de enero dentro de, el marco de la Constitución? Le preguntan adicionalmente por qué ningún candidato presentó copia de las actas de votación. Y concluimos esta ronda con la siguiente pregunta. ¿Sus acciones fueron consultadas con la líder de la oposición, María Corina Machado? Bien, gracias. Bien, gracias por su amable pregunta. Yo no tengo confianza plena con los ojos cerrados en el TSJ. Claro que no. Sin embargo, debo decir que recurrir ante esa institución es esencial dentro de lo que es el desarrollo de una política y lo que es el desarrollo de una aproximación de derecho hacia el futuro de Venezuela, de la construcción de instancias necesarias para esa lucha. He dicho antes que creo que uno de los errores que ha cometido la oposición, primero la abstención electoral que le entregó al gobierno la posibilidad de cambiar las leyes como le dio la gana en el 2005 y ahora luego en el 2020. Muchos de los que estamos recogiendo hoy en materia institucional fue reformado del 2005 al 2010. La ley del TCJ, o la ley de Contraloría. Esa negación de las instituciones le ha hecho mucho daño a la oposición. Muchas veces hemos visto como la oposición, en términos generales, y quiero ser autocrítico, que nadie está exento de errores, incluyéndome, por supuesto. No vamos al TCJ porque no lo reconocemos. Bueno, y entonces, ¿qué actuación vamos a hacer? Nos queda que la fuerza. ¿Cuál es la otra vía? ¿Cuál es la otra vía realmente? La organización popular para ejercer presión. Claro que sí. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que los trabajadores se organicen. Estoy de acuerdo con que las víctimas de violación de derechos humanos se organicen. Claro que sí. Y hacer presión. Claro que sí. Eso es esencial. Pero tiene que ser frente a las instituciones. Porque si no actuamos frente a las instituciones, ¿cómo lograremos que éstas se fortalezcan y actúen en algún momento? Incluso cuando
Cuando Chávez llegó al poder, que era un crítico de las instituciones venezolanas, además, juró sobre la moribunda constitución del 61. Él recurrió a los tribunales venezolanos, lo que existía, y recurrió frente a la consulta de si la constituyente iba o no iba, la validez o no de eso, se sometió a eso. Digo yo, ahí hay un ejemplo más de que las instituciones no hay que correrlas, hay que enfrentarlas y hay que ponerlas a actuar. Y no siempre las cosas van a salir como queremos. No nos han salido muy bien, pero efectivamente podemos lograr mucho en la vía. Yo no veo otra alternativa, lo debo decir. Hay gente que piensa que sí es posible, a través de la presión internacional pura y dura, lograr cambios al interno de Venezuela. Yo debo decir que es un componente que quizás pueda ser útil en algún momento, desde el punto de vista que la comunidad internacional tiene que opinar alrededor. En este mundo globalizado, en este mundo donde la República también ha suscrito acuerdos internacionales que lo obligan a respetar la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes, la República tiene que responderle a la comunidad internacional. Pero de allí a pensar que la comunidad internacional, con una acción de mano, va a resolver los problemas de los venezolanos, pues yo no lo creo. Puedo meterme en mucha polémica con mucha gente, pero no lo creo. Me parece que es una fantasía. A lo mejor más fantasía que pensar que las instituciones venezolanas van a funcionar en algún momento. Porque no me parece que la comunidad internacional de este siglo, de este año, esté lista para una actuación en el caso venezolano. Venezuela no representa un conflicto para la comunidad internacional. Hay un conflicto interno, pero conflictos hay entre palestinos e israelíes, entre rusos y ucranianos. Allá sí está metida la comunidad internacional, pero aquí no. Aquí hay un conflicto de migración, es verdad, pero no creamos que los venezolanos somos tan importantes como que la comunidad internacional se va a voltear a resolvernos el problema. No, señor. Creo que hay que trabajar interno y por las vías institucionales, respetando cualquier otra opinión al respecto. 10 de enero, bueno, una fecha importante. Yo espero llegar allá para pasar ese puente. Sin embargo, debo decir que considero que aún en el peor de los escenarios, yo continuaré luego del 10 de enero buscando soluciones de derecho y soluciones políticas. Aún en el peor escenario, estaré allí buscando una solución política ajustada en el marco de la Constitución. No llevamos al TCJ las actas. Yo no llevé las que yo tenía, porque consideré que era hasta peligroso para quienes las llevaban. Porque ya el fiscal general de la República había dicho que esas actas eran falsas. Imagínense usted, en un peritaje de actas, donde las verdaderas son las que no vimos, pero que las llevó el CNE, y las mías son falsas, yo iba a terminar como falsificado de actas. El fiscal se adelantó demasiado. Se adelantó y entonces, como aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces no llevo las actas. Y por lo menos esa fue mi razón, lo confieso y lo digo con absoluta transparencia. Digo, si yo llevo mis actas, puedo terminar preso por las actas que yo llevé y que me las dieron mis testigos, los testigos que estuvo centrados en alguna mesa. Pero llevarlas era someterme a un juicio injusto, en mi opinión, que estaba llevándose a cabo en la sala electoral en ese momento. Sobre la relación con la señora María Corina Machado, es una relación fluida, conversaciones esporádicas, coordinación bastante fluida también. Debo decir que esta ruta que yo planteo, ajustada a derecho, no es disonante con la plataforma unitaria, no es disonante para nada. Lo que habría que hacer es mirar la estrategia como un todo. Como un todo. Yo creo que dentro de ese todo, el componente estratégico planteado por la vía institucional cabe, y así lo hemos recibido
de parte de los actores fundamentales de la plataforma unitaria, quienes han dicho, mira, es importante continuar por esa ruta que ustedes han trazado y que nosotros seguimos trazando y que para la plataforma resulta imposible asumir por razones que no viene al caso a analizar, pero que no es asumible por la plataforma la lucha institucional. Para nosotros es absolutamente factible, necesaria, obligante, importante. Lo estamos haciendo como contribución, debo decir, como contribución, porque no pretendemos ni suplantar a nadie, ni poner en la estrategia a nadie. Es una ruta y de rescate del poder y la soberanía del pueblo. Pero la pregunta era si lo había consultado. Lo he hablado con ellos, claro que sí. Las elecciones regionales y con ellas el fantasma de la abstención. La duda aquí se centra en cómo será la resistencia cívica en este proceso, cómo estará la participación, se debe participar o no, y cómo evitar desestimar el voto con todo lo que ha pasado, pero si bien es cierto, el voto nos ha traído. El voto nacional. Es una duda que yo creo que tiene el pueblo venezolano, ¿no? El pueblo venezolano confió en el voto, salió a votar y recibió una decepción. Por lo menos el CNE lo decepcionó. No ofreció resultados, no ha ofrecido resultados, no hay certezas, todo está oscuro. Es un manejo terrible de la situación. Los primeros responsables, los rectores del CNE, que han debido su responsabilidad. Los 5 han debido cumplir con su responsabilidad constitucional y legal. Yo desconozco de los planes que tenga el gobierno en relación a las elecciones. Han abierto un compás de conversaciones alrededor de las leyes electorales. El partido que me apoyó para la elección y al cual hoy pertenezco, que es Centrados, está acudiendo a esa consulta. Y lo estamos haciendo desde la búsqueda de las reformas necesarias en función de dar más transparencia a los procesos electorales. Aún a pesar de lo, sin pasar la página, sino sabiendo lo que ocurrió, sabiendo lo que viene, tratar de prepararnos para lo que viene. Y hemos planteado una serie de aspectos que consideramos fundamentales para que, no solo en el marco de la discusión de estas leyes, sino en el marco constitucional global y legal global, esto pueda tener sentido. Por ejemplo, nosotros le planteamos en una carta al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, le planteamos que era importantísimo que la Asamblea hiciera un análisis riguroso de lo acontecido con el Consejo Nacional Electoral el 28 de junio. Y que fruto de ese análisis, este CNE fuera destituido y que fuera designado un nuevo CNE de acuerdo a la Constitución. Pero con los señores que están en el CNE que incumplieron sus funciones, sería materialmente imposible, porque no habría confianza mínima de que no vuelvan a hacer lo mismo. Y ustedes me dirán, no, pero es que no se trata de la gente, el esquema. No, yo estuve en el CNE 2 años, acompañado de gente del gobierno allí. Y el CNE que yo estuve fue muy diferente. Ahí pudimos construir elementos de anclaje en el marco de la Constitución, en función de que las elecciones funcionaran.
hubo una comunicación fluida con factores gubernamentales, bueno, y al final no pudimos seguir allí. En el CNE luchamos por cada uno de los votos. El caso Marina es un ejemplo. Un ejemplo. El CNE no proclamó a quien no tenía que proclamar, a pesar de que había ganas de hacerlo, ¿no? A lo interno del gobierno y todo eso. Mira, nosotros no se puede. Y frenamos aquello, ¿no? Y yo creo que una constitución adecuada del CNE, por más que sea adecuada, con autonomía de algunos actores internos. Yo no soy fatalista al decir que no hay nada que hacer, ningún CNE funcionará. Pasó lo que el 28 y se va a repetir en cada momento como un déjà vu eterno hasta que nos muramos todos. No, yo no creo en eso. Yo creo que hay que luchar de nuevo por que haya condiciones electorales mínimas para que nuestro pueblo vote y convencer a la gente para que vote. Porque si no, volvemos al cuento del gallo pelón. El año que viene hay elección de Asamblea Nacional. Voy a hacer abstracción de la de gobernadores y alcaldes. No porque no sea importante, sino que me parece crucial la de la Asamblea Nacional. Porque son 5 años más de asamblea en la cual el que no participe no va a estar allí. Y a pesar de las dudas que podemos tener, creo que hay que presionar por condiciones mínimas para que el Parlamento pueda hacer un balance. A lo mejor es una válvula de escape, estimados compañeros, a esta situación terrible en la cual tenemos. Ojo, muchos pudieran confundir mis palabras al decir, no, ya Enrique se entregó. Y aquí lo que hay es que abrazo partido, lograr que el 10 de enero ocurra lo que tiene que ocurrir. Y yo digo, sí, claro, por supuesto, claro que sí, pero analicemos todos los escenarios. La elección de Asamblea Nacional es fundamental y yo voy a luchar porque participemos, yo en lo personal. Porque participemos y logremos una posibilidad de una asamblea equilibrada que pueda ayudar a la solución política definitiva del país, una armonía necesaria en el marco de la Constitución. Como no soy fatalista, creo profundamente en que eso es posible. Por supuesto, costará mucho. No es un camino fácil. Ojalá y el 28 de no hubiera pasado lo que pasó en algún universo paralelo de lo que hablaba Stephen Hawking, a lo mejor no pasó. Pero en nuestro universo, en el nuestro, sí pasó. Y pasó y tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir con lo que ocurrió, luchar en contra de eso. Luchar porque no se repita, luchar por restituir la Constitución, luchar porque se publiquen los resultados, luchar por todo, pero luchar por el futuro también. Porque no se trata de caer en el chantaje del pasado. Porque, y no quiero ser duro, no quiero ser ingenuo, ni quiero ser tosco, pero el futuro hay que construirlo hoy, con cada acción. Y creo que podemos ejercer acciones para que el futuro sea mejor que lo que hemos vivido hasta ahora, es la verdad. Y que las presiones que hagamos a lo interno, que las presiones que hayan a lo externo, que la interacción en la sociedad venezolana produzca una solución política. Y nos entendamos al fin y al cabo y podamos decir, este país no es ni rojo, ni blanco, ni tal, es multicolor como siempre ha sido, y que podamos convivir entre nosotros. Esa es la búsqueda de lo que yo creo que tenemos que trajinar en cuanto al aislamiento internacional. Imagínense usted, me sorprendió mucho ayer el presidente de la Asamblea Nacional pidiendo el rompimiento de relaciones con España, por amor de Dios. Un país tan importante para Venezuela, con relaciones, que es el núcleo de nuestras relaciones con la Unión Europea, con la colonia venezolana más grande en Europa. No tiene sentido eso. El aislamiento, precisamente como dice el de la pregunta, la persona de la pregunta lo está buscando el gobierno.
Yo creo que nosotros tenemos que interactuar con la comunidad internacional para que se entienda que el problema lo vamos a resolver nosotros. A veces, por lo menos yo creo que lo que está pasando con España es que Venezuela fue tomada como problema de discusión política interna de los españoles, la verdad. Entonces eso ha generado un ruido innecesario alrededor de lo que está pasando acá. Digo ruido porque la posición del gobierno español ha sido firme y respetuosa con respecto a Venezuela, pero se exacerbó todo luego de que precisamente entre los factores fundamentales de la política española empezaron a pelotear y bueno, y a manipular nuestra política. De tal manera que yo sí creo que hay que interactuar con la comunidad internacional cada vez más y explicar que Venezuela no es un escenario para geopolítica, para nada de eso, sino que es un escenario de vidas humanas que merecemos una oportunidad de dirimir nuestros asuntos en paz, a pesar de lo difícil que pueda ser. Una de las personas conectadas vía Zoom pregunta: entiendo que Centrados llevó al diálogo convocado por la Asamblea Nacional una propuesta para revisión de financiamiento a los partidos políticos, así como una reforma constitucional que prevea la eliminación de la figura de la reelección indefinida. ¿Qué expectativas tiene al respecto? ¿Podría convertirse esto en un camino realista para allanar el terreno de cara a los próximos procesos electorales y redemocratizar efectivamente el espacio público vulnerado antes, durante y después del 28J? ¿Hasta cuándo esperará respuesta de la Sala Constitucional y qué pasos debe dar ese movimiento de resistencia pacífica? ¿Cómo seguir participando en política si Maduro se juramenta el 10 de enero? Y por aquí lo felicitan por su labor y le preguntan, bueno, usted como efectivamente ha declarado tiene más o menos el 10% de las actas de votación. ¿Se podría hacer un trabajo estadístico con eso? Sí, el partido centrado en la vocería de su jefe electoral, Robert Rodríguez, consignó ante la Asamblea un documento. Y vamos a consignar en los próximos días varios proyectos de ley, de reformas. Una reforma a la ley orgánica de procesos electorales, que involucra una serie de aspectos, incluido el sistema electoral para eliminar la sobrerepresentación en los órganos parlamentarios, que es tan perniciosa, que el ganador se lo lleva todo. Queremos cambiar eso y otras cosas, muchas cosas, una reforma extensa que tenemos muchos años trabajando. También una reforma a la ley orgánica del poder electoral para fortalecer el poder electoral. El poder electoral aún no ha tomado todo el poder que la Constitución le entrega. Muy al contrario, el poder electoral ha sido bypaseado por la Contraloría, bypaseado por el Tribunal Supremo de Justicia, bypaseado por el Ejecutivo. Nosotros queremos, con la reforma a la ley orgánica del poder electoral, eliminar esas posibilidades de que se inmiscuya el resto del Estado en un poder. El poder judicial dice que es autónomo, que nadie lo puede tocar, el poder ejecutivo también, el legislativo, pero con el poder electoral todo el mundo hace fiesta. Y la sala saca sentencia sustituyendo las atribuciones del CNE, y la Contraloría inhabilita sustituyendo las atribuciones del CNE. Y bueno, entonces queremos ajustar eso. También tenemos una ley que es novedosa porque no existe en Venezuela actualmente, que es la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos. La Constitución tiene un articulado alrededor, pero no hay una ley. Y entonces no hay sanciones para quien viole lo establecido en la Constitución. Entonces, una ley donde se especificará cada uno de los aspectos asociados al tema del financiamiento. Igual presentaremos una reforma a la ley de partidos políticos para fortalecer a los partidos políticos. Creemos que lo que ha ocurrido en los últimos años, donde los partidos políticos han sido violados en su autonomía
la autonomía necesaria para su actuación libre en el país debe regularse de tal manera que no pueda ser hecho por el Tribunal Supremo de Justicia. Si es el CNE el encargado de la supervisión de todo aquello, pues no puede el Tribunal Supremo de Justicia andar haciendo esto. Esto es un déficit. Era un déficit democrático ante el 28J y amenaza con convertirse en un grave problema. De acuerdo a declaraciones de personeros muy importantes del gobierno, ahora aquel que no esté de acuerdo con lo que hace el partido de gobierno, entonces le quitan el partido. Eso no tiene sentido en la Venezuela que queremos construir y por lo tanto también vamos a presentar esto. También hemos presentado un proyecto y la Asamblea acordó crear una comisión para esto de reforma constitucional. Un proyecto que pueda resumir la corrección de algunos elementos que en nuestra óptica tienen que ser corregidos en la Constitución para garantizar el fortalecimiento de una reelección indefinida. Nosotros creemos que el pueblo venezolano debe votar para eliminar la reelección indefinida. El presidente, el alcalde, porque eso trae una cantidad de beneficios, entre ellos desarmando con aspectos que nosotros consideramos, pero por supuesto eso lo decidirá el pueblo, si está de acuerdo o no, que son perniciosos para el ejercicio del poder. Eliminar la reelección indefinida. Nosotros creemos que el referéndum revocatorio de ejercicio normal del poder electo por un periodo constitucional. Entendemos el espíritu calendario de la Constitución, pero creemos que no ha sido útil. Hay 25 años de la Constitución y en 25 años humildemente lo he dicho, por supuesto. Igual otra serie de aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento. En el tema, ¿hasta cuándo esperar la sala constitucional? He dicho que creo que el recurso que hemos introducido a la sala constitucional tiene que ser valorado por el gobierno, por los magistrados, como un recurso que pueda significar. Por lo tanto, ojalá y no lo use el gobierno para matar, porque pero ese recurso quede analizándolo el tiempo suficiente hasta que encontremos una solución política, la verdad. Y que eso pueda ser una fórmula. La sala constitucional puede decidir anular la sentencia 31 de la sala electoral. Eso generaría una crisis política y la solución la puede aportar la sala constitucional también. Y es lo que nosotros creemos que pudiera ser una vía de solución previas a toda esta lamentable situación que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo se construye el movimiento de resistencia pacífica, constitucional, democrática, alrededor de los derechos de la gente y alrededor de los derechos ciudadanos, es decir, alrededor del ejercicio ciudadano de la organización? Hay una cantidad importante de ciudadanía que no se siente cómoda en la defensa de sus derechos, pero considera que no hay días para defenderlo. Yo creo que eso hay que cambiarlo, hay que insistir en la presión hacia las instituciones. Después del 10 de enero, la política no se acaba. La política no se acaba nunca, de hecho, porque el país no se acaba. Creo que la política debe imperar para que no impere la violencia y no impere la guerra. Como
como he dicho, hay mucha gente que de la desesperación, la desesperanza, y es bastante decir, la política, y más posible la crisis política que no nos deja avanzar en economía, que no nos deja avanzar en lo social, que no nos deja avanzar como pueblo. Y hay una de las cosas que estamos en una casa de educación, me preocupa terriblemente. Lo dije en mi campaña, lo digo ahora. Nuestros muchachos están oyendo 1 o 2 días de clase a la semana en la escuela pública. Y nosotros ni hablamos de eso. Ese tema. ¿Qué le estamos haciendo a la generación que viene? Y eso es fruto del problema estructural que nosotros planteo que nos ocupemos de eso y que nos ocupemos precisamente con presión necesaria. Hay que formar 300.000 maestros, porque no vamos a clase, no es porque no haya alumnos, es porque faltan 300.000. Lo que inicio de masificar la educación pública. Nos dimos cuenta que no teníamos maestros. Y se ejecutó un plan exitoso. Y se formaron 50. La pregunta final. Muy brillante para hacer. Es un resultado que no coincide. Un resultado amplio. Yo nombré la atención. Nueva autoritaria y visión hegemónica del poder retornará a la institucionalidad. ¿Y cuál cree usted ya el día de hoy que debe ser el rol de la sociedad civil? Considera que su salida del CNE puede ser parte de la ruptura democrática que se vislumbra con mayor fuerza desde el 28J. Nos cuesta pensar que una situación como esta pueda devolverse por la vía institucional. Nos cuesta pensar que sea posible. Y eso es algo que en las noches a uno lo asalta y le preocupa y dice, caramba, ¿será que es posible? ¿Será que es posible que un gobierno que ha llegado hasta donde ha llegado sea capaz sencillamente de devolverse? ¿Será verdad que el gobierno actual no tiene intenciones de llegar más allá de lo que ha llegado? Y podemos trabajar toda la sociedad para transitar hacia la democratización de nuevo. Son preguntas sin respuesta realmente. Porque tendríamos que, esa pregunta habría que hacérselas al gobierno. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Creo que todos los días responde de manera que uno le preocupa más y más cada día. Pero la única manera de hacer que este tipo de gobierno retroceda hacia la democratización es con educación social y con
Sí, a haber un retorno a la institucionalidad. Ya estoy diciendo, no, pero bueno, es parte de mi creencia y la defiendo y la defenderé siempre, porque es, en mi opinión, la única ruta posible. Que lo otro puede ser, las otras rutas pueden ser peligrosamente dañosas. No, porque es que va a ocurrir algo, claro que tiene que ocurrir algo, y ese algo va a resolver por nosotros. Claro, ¿cómo los gringos se van a calar que esto continúe así? Claro, si la Unión Europea también, y claro, y no es claro. O claro, hay unas fuerzas internas que van a actuar y van a hacer justicia. Claro, para mí está más claro que la presión del pueblo en la dirección correcta hacia la que genera la democratización, es la que genera esa democratización. Es la que siempre creo que no, más importante. La sociedad organizada que creo que tenemos que estar al frente. La política hizo en Venezuela de alto riesgo, pero la política tiene sus beneficios. Yo siempre digo que yo soy ingeniero electricista, revisado por guías de trabajadores, y no hay oficio de más alto riesgo que aquel que se sube un poste a cambiar un trabajador. Oficio de alto riesgo los electricistas lo asumen, son especialistas en eso. Asumir elementos que necesita nuestra patria. Creo que tenemos que sí, pero con aguda responsabilidad para ayudar a la sociedad que es necesaria en este momento para construir movimiento que resista el avance del totalitarismo en Venezuela. Mi salida al CNE ocurrió en un momento en la búsqueda de varios factores políticos en Venezuela. Yo llegué al CNE como un acuerdo político donde participaron principalmente factores asociados al llamado G3, Enrique Capriles, la gente de Henry Falcón. Por ese acuerdo político se venció, perdimos apoyo político. Y la plataforma decidió designar otros dos rectores ante la petición del CNE, ante la petición del gobierno, en los acuerdos firmados en Barbados. Entonces, fue una decisión de la plataforma en sustituir al rector Picón y al rector Márquez. Una decisión de la plataforma el caminar en esa dirección de sustitución para buscar, pues, qué sé yo, mejor. No me por eso, nosotros hicimos un gran esfuerzo. Yo reivindico la labor del rector Picón como una gran labor, un hombre entregado al trabajo. Ojalá vuelva a ser rector en algún momento y nos ayude a mejorar el poder electoral. Lo reivindico. Y los instrumentos legales que estamos introduciendo ante la Asamblea Nacional son fruto de trabajo conjunto con el rector Picón y otros, que nos hemos esforzado durante muchos años en tratar de construir elementos que nos den seguridad jurídica frente al ejercicio de la democracia. De tal manera que yo creo que el cambio del CNE sí contribuyó a debilitar la ruta electoral, sí contribuyó. No me atrevo a decir si eso fue intencional o no, pero lo cierto es que resultó así. Muchas gracias, doctor Márquez, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, a todos ustedes, nos vemos en un próximo foro de invitaciones para llegar a la
Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en el próximo Politicafé. Muchas gracias.